Buenas noches, República Dominicana, buenas noches al planeta. Santiago, como siempre, buenas noches. Inicia elecciones 2024, esta versión que corresponde a este miércoles 31 de enero del año 2024. Nosotros estamos en el mismo corazón de la República Dominicana y en el mismo corazón del municipio de Santiago de los Caballeros, Estudio A, Super TV, Canal 55, y desde aquí para todo el país y el mundo. Usted se conecta con nosotros a través de la señal de Super TV, Canal 55, en las compañías de cable, pero también lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por estar ahí, acompañarnos en estas 2 horas de programa que hemos diseñado para que ustedes estén informados de todo lo que acontece en el plano político electoral. De manera particular, nosotros, aunque a veces hacemos análisis nacionales, como estamos en el primer proceso, en el primer tramo del proceso electoral, que es el proceso municipal, como estamos en Santiago, muchas veces los análisis, los comentarios, los invitados están más enfocados a los distritos municipales y a las personas que están en el entorno. Luego de este proceso, entonces, estaremos llevando un proceso más amplio, el proceso nacional, que es donde se escoge el presidente, la vicepresidenta, diputados y senadores. Hoy, como cada noche, un plato fuertísimo para todos ustedes, que inicia con las elecciones, con las informaciones electorales. Ignacio Guerrero presenta su cápsula. Tenemos hoy hecho político de 1844, todos los presidentes desde 1844 hasta el 2024. Vemos como cada noche un extracto de lo ocurrido en el café de Diario 55. Hoy estará con nosotros Javier Jiménez. Estaremos tratando un tema. Si ignoras, te buscan. Si buscas, entonces te ignora. Tendremos entonces sondeo telefónico. ¿Quién considera usted tiene mejor propuesta para Santiago de los 2 candidatos, Víctor Fadul o Ulises Rodríguez? Esta es la propuesta informativa que tenemos para todos ustedes en la noche de hoy. Así inicia elecciones 2024. Continuamos en elecciones 2024 y vamos a ver las principales noticias en el plano político electoral. Paliza sobre Miguel Gutiérrez. El PRM no ha recibido un peso de ese diputado. Leonel sobre Omar Fernández gana cómodamente, aunque algunos estén tejiendo maldades. Ley 124 confiere poder de carácter omnipotente al director del DNI, según Leonel Fernández. Se desata intensa lucha por la alcaldía de Santo Domingo Norte, Santiago y otros municipios. PLD recusa miembro de la Junta Central Electoral y reitera denuncia. PLD, Fuerza del Pueblo, critica situación de la Junta Central Electoral e inicia el proceso de clonación de equipos en la Junta Central Electoral. Víctor Fadul presenta a Santiago sus propuestas de llegar a ser alcalde. Esas son las principales informaciones en el plano informativo. Miren, en el día de hoy en República Dominicana, no traigo el tema ni siquiera para abundarlo mucho, se celebra el Día Nacional de la Juventud. Y ni siquiera lo voy a detallar porque no publico, no comento nada absolutamente en este día. Y traje este tema corto, de manera breve, para decirle a los regidores, principalmente de Santiago, los regidores actuales y los que tienen 1 y 2 periodos, que tengan un poquito de vergüenza, que tengan un poquito de dignidad,
Porque uno quisiera, si uno tuviera la facilidad de entrar la mano por el teléfono y apretarle el pescuezo, lo haríamos con todo el gusto. Qué bonito es publicar hoy un flyer felicitando a la juventud, señor regidor o señora regidora. Cuando por 4 años o por 8 años se ha estado violando la ley en el ayuntamiento de este municipio, que dice que un 5% del presupuesto del ayuntamiento debe ir a juventud, mujeres y género. Eso está cerrado. Pero también está cerrado la dirección de deportes en ese ayuntamiento al que usted pertenece. Y usted se pasa 4 años, otros tienen 8 años, y nunca, siendo dirigentes juveniles, la mayoría de regidores de todos los partidos, nadie se ha atrevido a decirle al alcalde: señor alcalde, la ley, primero, la ley dice que usted tiene que dedicar el 5% a la juventud. Entonces, qué bonito es hoy. Lo mismo que pasa con los gobiernos centrales, el que pasó. Tenemos un Ministerio de la Juventud que solo sirve para dar becas y cada año hacer una porquería de que el premio nacional o el premio que se yo qué de la juventud. No hay políticas públicas en este país para los jóvenes. Entonces, dejen de ser ridículos y patanes y patanas, que no sé si aplica el término. Me molesta cuando veo a un regidor o a una regidora de Santiago que sea parte de un ayuntamiento que el alcalde ha cogido la ley 76 para ir al baño. Pero como ese dinero lo cogen para repartirlo, nadie dice absolutamente nada. Absolutamente nada. Y vienen hoy con una publicacioncita: feliz día de la juventud. El mayor aporte que usted le puede hacer a la juventud es primero reconocer el impacto y lo importante es que ese 5% y que haya una dirección de deporte fondeando las actividades deportivas en los barrios. Y hoy con una publicacioncita ya usted se está consagrando. Señores, aprendan a votar. Aprendan a votar. No voten por estos salames que un día como hoy te hacen una publicacioncita, pero nadie lo ha visto nunca alzando la voz a favor de la juventud. Que no es porque yo crea o porque me gusta, es que lo dice la ley, que el 5% se tiene que invertir en eso. Tengan un chin de vergüenza y respétense. Ni los partidos, ni los gobiernos, ni los candidatos, nada de eso. Nadie lo escucha usted hablando a favor de esas inversiones que hay que hacer en el desarrollo de las comunidades, de los jóvenes que están en las comunidades, que a veces la familia no tiene los recursos ni las comunidades tampoco para promover muchísimas cosas. Entonces cuando los muchachos se te descarrían, quieren echarle la culpa a otras situaciones. Tengan vergüenza y no sean tan charlatanes que se pasan 365 días mirando para otro lado en el aspecto de juventud, y un día como hoy estos salames vienen a publicar una cuestioncita. Qué vergüenza. Yo he visto, siguiendo en la parte municipal, he visto en estos días, porque lo que hemos dicho, en Santiago hay una batalla campal, porque el asunto está súper cerrado. El asunto está cerrado. La diferencia entre un candidato se mueve entre 10 a 6 puntos. La diferencia. Y esto ha hecho que los candidatos anden a 60,000. Tratando de ganar, porque los partidos están diseñados y los políticos, el objetivo es acceder a la administración pública. Porque desde ahí es que se hacen las transformaciones. No como estos gañanes que creen que es publicando una cosita un día. Y entonces, en ese corre, yo he visto a los candidatos firmando acuerdos con organizaciones empresariales, con organizaciones comunitarias. Y yo tengo para decirle, señores,
a las instituciones y a los candidatos que no pueden firmar eso, porque los acuerdos que hace el ayuntamiento tienen que refrendarlo la sala capitular o el consejo de regidores, como se llaman ahora. Entonces usted le lleva a un candidato y que una pendeja para que lo firme, eso no tiene ninguna validez, porque el alcalde no se puede comprometer. El alcalde es el ejecutivo de lo que emana de la sala capitular. Y entonces yo no puedo firmar, rubricar algo de lo que yo mañana no puedo hacerme cargo. ¿Por qué? Porque si yo firmo algo y la sala capitular, el consejo de regidores no me lo firma, ¿qué va a pasar? ¿Cómo quedo ante los empresarios? ¿O cómo quedo ante los comunitarios de las juntas de vecinos y otras cosas? Y además, aquí las organizaciones empresariales, las organizaciones comunitarias, no pueden ponerle camisa de fuerza a nadie, porque la ciudad somos todos y yo no puedo forzar a que mi visión en un tema haya que aplicarla obligado. Yo digo, venga, fírmeme aquí que usted se compromete. Pero eso no es. Hay una sala capitular ahí donde cuando se va a tratar un tema, vistas públicas, y ahí pueden ir los empresarios, los comunitarios, los deportistas a plantear su asunto, pero no pueden ponerle, primero, están perdiendo el tiempo por lo que le explico, porque al final, donde se va a tomar la decisión es en la sala capitular, y por más que un alcalde que no tiene facultad para hacer acuerdos, porque no tiene validez lo que él firma, y menos siendo candidato. Todo hay, por ejemplo, en la parte nacional, si van a tomar un préstamo, ¿quién lo firma? Si vamos a hacer un acuerdo, qué sé yo, con un organismo internacional, ¿quién tiene tiene que aprobarlo el Congreso de la República? Entonces, los regidores son el Congreso municipal. Entonces, no le estén poniendo camisa de fuerza. Yo puedo tener, por un tema de formación, por un tema ideológico, por un tema social, una idea de algo, y yo no puedo tratar, porque eso no es primero no es democrático, de utilizar mi capacidad como asociación empresarial o comunitaria para decirle, mira mi posición y fírmala aquí por anticipado. ¿Se puede? Pues eso no es democrático. Nosotros estamos en un esquema republicano representativo, donde usted va a tener personas de todos los espacios, porque ese es el sentido de esos espacios de discusión. No es de que para que una asociación empresarial te diga, mira, ese es mi criterio del planeamiento urbano. Y si yo soy regidor y yo entiendo otra cosa que no tiene que ser, y el alcalde me dice que yo firmé, problema suyo, problema suyo. Yo no represento empresarios, ni yo represento una comunidad. Y ellos me delegaron su representación y yo no creo en eso. Entonces, vamos a dejar de estar firmando disparates que no tienen sentido para que mañana no venga el desaliento. ¿De que tú me firmaste? No puede. No puede. Porque tiene limitaciones, al igual que lo tiene un presidente, para ciertas cosas. No puede hacer acuerdo ni un presidente ni un alcalde. Uno sin la validación del Congreso de la República y otro sin el Consejo de Regidores. Escuchen las propuestas. Cero camisa de fuerza. Esta ciudad es de todos. Esta ciudad es de todos. Y nosotros tenemos que ampliar el abanico de las discusiones, porque la ley, ¿qué es lo que contempla? Los cabildos abiertos, donde la gente va y expresa lo que entiende es lo correcto. Entonces queremos violar la ley, de estar poniendo camisa de fuerza, de que fírmeme aquí o búsqueme aquí. ¿Cuál es la prisa? Pues si yo quiero algo y yo lo llevo a la sala y se acabó. Y lo debato y trato de convencer a los concejales para que me voten el espacio. Pero no podemos estar en eso. Antes de irnos, yo quiero darle un consejo a el doctor Daniel Rivera, que lo veo
En la misma tesitura del otro candidato, que por eso anda hoy con el agua al cuello, anda con el agua al cuello, el otro candidato, que no entiende, y Daniel tiene más complicaciones, primero, porque no tiene equipos y porque no sabe de política. Daniel, hay que bajar. Hay que bajar. Si usted se queda en las alturas, como el otro candidato, que debe estar hasta durmiendo poco, una inversión enorme, multimillonaria, para ni siquiera estar arriba. Para ni siquiera estar arriba. Porque se quiso quedar allá arriba y ahí anda con el agua al cuello. Mire, doctor, usted tiene, si usted en verdad quiere, porque a lo mejor usted lo que quiere es salir de eso, porque no le interesa ser senador y quiere volver para el ministerio, no sé con qué condiciones lo sacaron de ahí. Usted que no sabe de política, y perdón por mi dureza, porque yo quiero que usted sea senador, y yo quiero que el otro sea, pero que así no se puede, con petulancia, con distancia, con arrogancia, no se construye nada. Usted no es arrogante, usted es una persona, estoy hablando del otro candidato. Oiga, ¿cuál es el problema de usted agarrar y decirle, por ejemplo, a la persona que más conoce la provincia, que es Rosa, Rosa, yo quiero que usted sea mi jefa de campaña? Hacer la jefa de campaña de verdad, no como quisieron hacer con el otro candidato, que eso es un fracaso como esquema de inventarse una mentira de un jefe de campaña para darle respuesta a este programa. Entonces, doctor, usted tiene ahí dos personas que son los líderes del PRM en Santiago. El ingeniero Andrés Cueto o la licenciada Rosa Santos. Entréguele su candidatura a uno de ellos, porque usted ni sabe de política, ni tiene equipos. Y usted no puede pretender, igual que pretendía el otro, que por eso anda con el agua al cuello, que el 54% del presidente es de él. Y entonces cuando te entregan la encuesta que te dice usted está abajo, a correr los Lakers, por ser soberbio, por ser petulante, por no escuchar. Lo más lógico es que el doctor le diga, Rosa, lo siento lo que pasó contigo, la decisión no fue mía, yo necesito que tú asumas la dirección de esta campaña. ¿Se le va a quitar a él un pedazo? Esto no fue una decisión ni tuya, ni mía, ni yo te quité nada, fue una decisión del partido. Tenemos que entendernos. La humildad no le quita un pedazo a nadie. ¿Cuál es el problema de alguien sentirse por encima de alguien? ¿Cuál es el orgullo? Para después estar dando gritos. Mandando mandado. Entonces, doctor, usted, mi consejo, porque lo veo en Belén con los pastores, porque arrancó con la misma cosa del otro candidato. No, el partido está ganado. Señores, el presidente, por su comportamiento, la gente tiene una alta valoración del presidente. No de más nadie. O usted no ha escuchado decir que dicen, con el presidente sí, pero yo no quiero a los funcionarios. La gente no valora a los funcionarios igual que como valora al presidente. Entonces, no quieran entender que lo que la gente piensa del presidente es lo que piensa de ustedes. Yo quiero que usted sea senador. Si usted quiere ser senador, le estoy dando un consejo, porque lo veo por las ramas. Entonces no cometa el mismo error de dejar todo para último para andar como anda el otro candidato,
que debe de estar durmiendo poco, después de haber hecho una campaña multimillonaria para ni siquiera estar encima. Porque entiende que ir a verse con la gente les da asquito. Entonces, delegue de verdad para que alguien le pueda ensamblar un proyecto, porque vuelvo y repito, usted no sabe de política ni tiene equipo. ¿Y cómo va a ganar? Y ahorita le pueden decir al doctor que yo estaba hablando malísimo de él. Yo le estoy diciendo la verdad, que alguien tal vez no se va a atrever a decírsela. Yo quiero que él gane, yo quiero que el PRM gane la senaduría de Santiago. Pero con esta actitud que han cogido estos tipos, de entender que ellos no pueden bajar de las alturas, ahí a la Cevita, ahí a la calle La Muñeca. Suelten eso. Aquí te pueden decir que de diferencia de 20, de 30 puntos, todo el mundo sabe que eso no es verdad. Con el agua al cuello. Ahora quieren ir a hacer mano a mano. Cuando le cogió la hora. Para irnos a la publicidad, vuelvo y le digo, doctor, usted está a tiempo de usted salvar la situación. Llame a doña Rosa y llame a Andrés Cueto y entréguele esa candidatura a ellos, que son los dos líderes del PRM en Santiago. Uno que es el líder municipal, donde está más de la mitad, que es en Santiago, de los votos, y nadie conoce más a la provincia que Rosa. Siéntese con ella, vaya a su casa, porque si usted quiere ganar, el interesado tiene que ser usted, no es como el otro. Por eso, Dios lo cuide y le vaya bien. Se anda volviendo loco. Él cree que cuando le entregan esa candidatura, Dios le puso 2 alitas y le puso una aureola, y él es un enviado del Señor. Y después da grito el 19. Y después no ganamos porque Meléndez toda la noche decía que porque Meléndez y llamen a Kevin Cruz para que lo vote. El malo soy yo. El malo voy a ser yo y muchas personas que han decidido no participar, porque así no se actúa. Si usted no tiene la capacidad de ver el bosque, va a tener problemas. Ya eso no existe, de que la gente anda detrás de gente, de que porque es blanco, porque es morado, por lo que sea, eso no existe. Doctor Rivera, llame a Rosa, llame a Andrés Cueto y entréguele la campaña a unos jefes del municipio y otro de la provincia. Pero no lo deje para después, para que no ande como anda el otro candidato, con el agua al cuello, que no pudo ni siquiera ordenar las ideas, porque él estaba en los Olimpos. Y entonces ni siquiera, a esta altura de juego, ni siquiera sabe, ni él mismo sabe en lo que está. Porque se le hacía difícil ver a la gente que están en el suelo porque estaba en los Olimpos. Y no pudo ni siquiera ordenar con tiempo un discurso. Un desastre total. Publicidad y volvemos.
Continuamos aquí en elecciones 2024. Si me salté, hay mucha gente que cree, yo hablo así, yo hablo alto y desde siempre. El problema mío en el colegio era siempre, él tiene todo, pero él es muy imperactivo, lo que le decían. Él está bien, él no es malo, pero es demasiado imperactivo, tiene demasiada pila. No es ni que estoy molesto, no. Esto es un observatorio, nosotros regalamos a los candidatos, le hacemos consejos, le damos consejos, le decimos por dónde tienen que ir, pero no quiere decir ni que tenemos la verdad absoluta, ni absolutamente nada. Una opinión de lo que nosotros creemos. En el día de hoy vamos a ver los presidentes dominicanos desde la fundación de la República en 1844 al día de hoy. Vamos a ver lo que la producción ha preparado para todos ustedes con relación a todos estos presidentes que hemos tenido desde la fundación de la República al día de hoy. Veamos. El primer gobierno que se forma en nuestro país fue la llamada Junta Central Gubernativa, presidida por Francisco del Rosario Sánchez, quien pudiera ser considerado el primer jefe de Estado de la nueva república, pero el cargo de presidente aún no existía. Este gobierno duró 2 días, desde el martes 27 de febrero de 1844 hasta el viernes 1 de marzo. Luego se funda la segunda Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla y Briones. La Junta Central Gubernativa fue nuevamente presidida por Francisco del Rosario Sánchez y finalmente presidida por Pedro Santana y Familias, a quien se elige en la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, primer presidente de la República, apareciendo ya presidente como figura. El segundo presidente fue Manuel Jiménez González. Este señor había nacido en Baracoa, en Cuba. Le gustaba tanto el juego de gallo que había que llevarle los decretos a la gallera. El tercer presidente fue Buenaventura Báez. En 1853, en el segundo mandato de Pedro Santana, se crea el cargo de vicepresidente, recayendo sobre Manuel de Regla Mota, quien asume como presidente con la renuncia de Santana. El segundo mandato de Buenaventura Báez ocurre en 1856. Le sigue José Desiderio Valverde, en honor a quien se designa la hoy provincia Valverde. En 1858, Santana asume por tercera vez y en 1861 se produce la anexión del país a España hasta 1865. Terminada la restauración, se inicia el período llamado la Segunda República. Asciende a la presidencia José Antonio Salcedo, quien curiosamente había nacido en Madrid. Le sucedió en el poder el general Gaspar Polanco, el único presidente dominicano que no supo leer ni escribir. En el año de 1865, que fue un año turbulento, hubo 5 gobiernos: Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Pedro Guillermo y Buenaventura Báez, quien repitió como presidente. El 22 de agosto de 1866 asume la presidencia José María Cabral. Luego en 1868 repite Buenaventura Báez. Le sigue Ignacio María González. El hombre número 19 en asumir la presidencia lo fue Ulises Francisco Espaillat, considerado uno de los gobiernos mejor valorados de la historia de nuestro país. Entre noviembre y diciembre de 1876 hubo 3 gobiernos: Ignacio María González por menos de un mes, Marco Antonio Cabral 16 días y Buenaventura Báez, quien permaneció hasta marzo de 1878. Entre los años 1878 y 1879 hubo otro viaje de presidente con 5 mandatos en ese corto tiempo, repartidos entre Ignacio María González, Cesario Guillermo Bastardo y Jacinto de Castro.
El presidente número 28 de nuestra historia corresponde a Gregorio Luperón, quien gobernó de manera independiente desde el 7 de octubre de 1879 hasta el 1 de septiembre de 1880. Lo siguió Monseñor Fernando Arturo de Meriño, que gobernó entre septiembre de 1880 y septiembre de 1882. Monseñor de Meriño dejó varios hijos en la zona colonial, ilustres todos. El presidente número 30 fue Ulises Heró, alias Lilis, quien tuvo su primer mandato entre el 1 de septiembre de 1882 y el 1 de septiembre de 1884. El próximo fue Francisco Gregorio Villini entre el 1 de septiembre de 1884 y el 16 de mayo de 1885. Luego, Alejandro Woz y Linares, que le ponen Woz y Gil, pero él era, su segundo apellido era Linares. En 1887, precisamente el 6 de enero, Día de Reyes, se inicia la dictadura de Lilis, que duró 12 años hasta que fue ajusticiado en Moca el 26 de julio de 1899. Lo sucedió entonces el vicepresidente Wenceslao Figuereo, quien no pudo mantener la presidencia, y una sublevación militar encabezada por Felipe Horacio Vázquez Lajara toma el poder entre agosto y noviembre de 1899. Horacio Vázquez convoca elecciones y resulta ganador Juan Isidro Jiménez, gobernando hasta el 2 de mayo de 1902. Fue seguido por la presidencia de Horacio Vázquez, quien vuelve al poder hasta 1903. Alejandro Woz y Linares gobernó de marzo a noviembre de 1903. Luego, Carlos Felipe Morales Languasco entre 1903 y 1905. El presidente número 40 fue Ramón Cáceres, popularmente llamado Mon Cáceres, quien terminó asesinado el 19 de noviembre de 1911 en lo que hoy es Gasco, en Santo Domingo. Eladio Victoria fue el siguiente presidente que gobernó desde el 5 de diciembre de 1911 hasta el 30 de noviembre de 1912. Había gobiernos que no cumplían un año. Monseñor Adolfo Alejandro Noel fue presidente desde el 1 de diciembre de 1912 hasta el 13 de abril de 1913. Lo siguió José Bordas Valdés entre 1913 y 1914. Ramón Báez Machado entre agosto y diciembre de 1914. En la posición número 45 está Juan Isidro Jiménez, presidente de la República entre 1914 y 1916. En este periodo de tiempo ocurre la primera ocupación norteamericana, desde 1916 hasta 1924. El Congreso eligió a Francisco Enríquez y Carvajal como presidente provisional, quien ocupó el cargo del 31 de julio al 29 de noviembre de 1916. El plan Hugh Peinado pone fin a la ocupación y es elegido Juan Bautista Vicini Burgos como presidente el 21 de octubre hasta el 12 de julio de 1924. Horacio Vázquez fue el siguiente en ocupar la presidencia desde el 12 de julio de 1924 y el 18 de febrero de 1930, cuando renunció producto de las conspiraciones orquestadas por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Rafael Leonidas Trujillo Molina. Rafael Estrella Ureña toma la presidencia provisional mientras organizan las elecciones en donde resulta ganador Rafael Leonidas Trujillo. Aquí empieza a funcionar el gobierno dictatorial de Trujillo, quien gobierna el país durante 30 años, alternándose con los presidentes títeres Jacinto Peinado, Manuel de Jesús Troncoso, Héctor Trujillo y Joaquín Balaguer. Luego de la muerte de Trujillo, Joaquín Balaguer organizó un Consejo de Estado presidido por él, y ante su destitución lo asumió Rafael Filiberto Bonelli Fonder, quien organizó las elecciones de 1962, donde resultó electo el presidente número 57 de nuestra historia, Juan Emilio Bosch y Gaviño.
Pero este gobierno solo duró 7 meses, cuando luego de un golpe de Estado fue sustituido por una junta provisional que solo duró unas horas y fue presidida por Víctor Elvi Viñas Román. Por 2 años, el país estuvo gobernado por un tipo de gobierno llamado triunvirato, y que fue presidido primero por don Emilio de los Santos y luego por don Alrid Cabral hasta el 25 de abril de 1965, cuando se inicia la Guerra Patria y se verifica la segunda ocupación por tropas norteamericanas. Entre los meses de abril y septiembre del 65, el país se encuentra dividido en 2 bandos y cada uno nombró su presidente. En el bando constitucionalista que buscaba reponer a Juan Bosch al poder, fue presidido por José Rafael Molina Ureña y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, respectivamente. Y el bando de los denominados gobiernos de reconstrucción nacional tuvo como presidentes al coronel Pedro Bartolomé Benoit y al general Antonio Inver Barreras. Luego de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo y se creó un gobierno de transición presidido por el doctor Héctor García Godoy, quien organiza las elecciones que fueron ganadas por Joaquín Balaguer, iniciándose el periodo de los 12 años. En el año de 1978 ganó la primera magistratura de la nación el empresario Antonio Guzmán Fernández. Este se suicidó el 4 de julio de 1982, pocos días antes de culminar su periodo. Jacobo Magluta Azar, siendo vicepresidente, asumió la presidencia y organizó las elecciones donde resultó ganador el doctor Salvador Jorge Blanco, quien gobernó desde el 16 de agosto de 1982 hasta el 16 de agosto de 1986. En 1986 vuelve Balaguer y gobierna por 10 años, hasta 1996, cuando asume por primera vez la presidencia el doctor Leonel Fernández Reina. Le sigue Hipólito Mejía Domínguez desde el año 2000 al 2004. Repite Leonel Fernández por 2 periodos desde el 2004 al 2012. En el 2012 asume la presidencia Danilo Medina Sánchez, también por 2 periodos. Y esa serie de acontecimientos nos llevan al actual periodo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, elegido constitucionalmente, tomando posesión el 16 de agosto del 2020 hasta el año 2024.
Gracias por continuar ahí con nosotros en elecciones 2024. En el año 2003, el presidente Hipólito Mejía mostraba unos números increíbles. Todo el mundo quería vestir como Hipólito, todo el mundo celebraba los chistes de Hipólito. Era visible que al 2003, para las elecciones del 2004, el presidente Hipólito Mejía, que aunque lo prohibía la Constitución, pero aquí se buscan la manera. Y el PLD tenía preocupación porque no tenía expectativas para ganar las elecciones del 2004. Y le llegó un momento de oro cuando hubo problemas en el sistema financiero, en el sistema bancario. Y el PLD, con Leonel Fernández a la cabeza, que por eso Hipólito se entendía con Danilo, se llevaba bien con Danilo, pero no con Leonel. Leonel utilizó la crisis bancaria como trampolín para llevar al gobierno. Una crisis que llevó a 2 millones de dominicanos a la indigencia y a 1 millón a la pobreza. Entendía él que todo era válido para llegar a la presidencia. Y por eso Leonel Fernández y el PLD utilizaron la estrategia de complicar un asunto que, si bien no se manejó de manera correcta, ahora lo que se generó aquí con un ambiente para que el dólar, todo el mundo sabe lo que se vivió aquí entre el 2003 y 2004. Y no estamos culpando a Leonel, sino cómo él sacó partido de esa situación en el momento para llegar a la presidencia de la República, porque algo que era manejable con aspectos monetarios. De hecho, cuando Hipólito se fue, dejó el dólar estable. Pero había una intención de utilizar la crisis como vía para llegar al gobierno. ¿Por qué lo estoy diciendo ahora? De consejo al gobierno de Luis Abinader. Leonel Fernández no tiene hoy, como tampoco la tenía en el 2003, la más mínima posibilidad de ganar las elecciones. Y como lo hizo en el 2003, para ganar en el 2004, alentando una crisis y generando desasosiego, hemos visto a Leonel Fernández en la misma tesitura, porque él sabe que electoralmente, si el gobierno no le sucede algo que lo sacuda, no tiene forma. Y entonces tienen que tener cuidado la gente del PRM en no caer en el jueguito de Leonel Fernández, que sabe muy bien cómo se generan cosas, porque es un hombre que tiene muchas conexiones con los elementos que intervienen en el establishment de la República Dominicana. Tiene hasta un periódico, al igual que en aquel momento, para hacer cosas. Entonces, ojo visor, porque si hay algo que ha tenido este gobierno es que ni tiene vocero, pero tampoco tiene gente como que piense. No pueden caer en el juego de Leonel Fernández, que está buscando una crisis que le genere un trampolín para él, como en el 2004, poder llegar al gobierno. Así que cuidadito, que lo veo muy activo y anda buscando que se genere algo para ver cómo él llega, porque electoralmente, lamentablemente, por esa vía, lo que se proyecta es que al día de hoy no tenga ninguna oportunidad. Vamos a ver la cápsula de don Ignacio Guerrero en este momento. En materia política, en muchas ocasiones, las estadísticas ocultan la realidad y engañan, por tanto, a quienes tienen aspiraciones por el poder. Las estadísticas a veces no reflejan la realidad, porque no se emplean métodos científicos en las encuestas para
hallazgos confiables en las entrevistas que se hacen. Entonces, como cada semana vamos a ver resultados de encuestas que se han realizado en el país. Se está midiendo cada semana varias firmas encuestadoras, los empresarios, las academias. Diversos sectores están haciendo encuestas para determinar cómo va la preferencia electoral. ¿Cómo va la preferencia electoral? Vámonos con Santiago. Santiago. El Partido Revolucionario Moderno dice que tiene resultado de una encuesta que indica que Ulises Rodríguez tiene 51.8% de la preferencia electoral y que Víctor Fadul, candidato de Rescate RD, tiene 38.5%. Eso es lo que dice el Partido Revolucionario Moderno. El PLD, de su lado, porque la fuerza política que sustenta la candidatura de Víctor Fadul es el PLD, pero que cuenta con el apoyo del Fuerza del Pueblo y del PRD en cuanto a Alianza Rescate RD. ¿Qué dice ese sondeo? Vamos a hablarlo así, porque de acuerdo a los informes son sondeos que se hicieron. Víctor Fadul tiene 50.3% y Ulises Rodríguez 39.3%. En los hallazgos del PRM ganaría Ulises Rodríguez y en los resultados del PLD ganaría Víctor Fadul. Esa es la guerra de las encuestas, donde cada quien proyecta una preferencia electoral para crear una percepción, para que los electores se inclinen en función de la preferencia electoral de cada candidato. Vamos a las presidenciales, En las presidenciales, aquí en Santiago los empresarios han hecho varias encuestas y la más reciente refleja que Abinader registra 53.2% de la preferencia electoral, Abel Martínez Durán del PLD 30.1%, Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo 16.3%. Eso es en Santiago. Las zonas francas del país, no solo en Santiago, en casi todas las zonas francas se han estado realizando encuestas entre sus trabajadores. Promedio, de acuerdo a los reportes que llegan a nuestra redacción, indican que Abinader en el sector de zona franca cuenta con un 52.3%, Leonel Fernández 24.8% y Abel Martínez 16.8%. Esos son los resultados de las encuestas en todas las zonas francas del país y que se logró una ecuación para establecer un promedio de la preferencia electoral en base a las respuestas que dieron los empleados y trabajadores de las zonas francas. Ahí están las estadísticas, son realidades, ocultan realidades a los partidos que sean inteligentes sus dirigentes y trabajen la política, vayan a hacer contacto con las masas, porque las elecciones no se ganan con las estadísticas, sino con los votos. Y para obtener los votos hay que trabajarlo para conquistar a los ciudadanos que van a sufragar. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
17 días para las votaciones en el plano municipal y distrital. Estaremos votando en República Dominicana para escoger nuestros alcaldes y directores vocales y regidores en cada espacio de la República Dominicana. El tema de promoción, la ley contempla que días antes para la promoción de los candidatos, para que la gente pueda sopesar por quién votar, y también los partidos tienen que hacer muchos ajustes en el plano del montaje de los equipos para el día D, que es donde mucha gente se queda, porque no tienen planes. Siempre he puesto el ejemplo de lo que pasó en las elecciones del 2012. El presidente Hipólito Mejía tenía una intención de votos de alrededor, se movía entre un 55 y un 60%, y terminó perdiendo, porque yo, que era coordinador adjunto de la provincia en el aspecto de juventud, vimos como el día D no había nada montado, y el que tenía 60 de intención, que es lo que miden las encuestas, terminó perdiendo del que tenía 30, porque el que tenía 30 logró, junto con el apoyo de Leonel Fernández, que habló de aquellos 40 millones de pesos en Nueva York, pero hicieron tres frentes para ganar las elecciones. Nosotros nos quedamos voceando. No tuvimos la capacidad ni siquiera de lo que decía al principio del programa, de que los dirigentes y el mismo candidato se bajara de allá, le dijera: Dios, dame un chance, Dios, déjame ir a resolver algo a la tierra, y resolver un problema con el presidente del partido, que utilizó el partido lamentablemente para traicionar, porque el candidato nunca le interesó soltear la situación que se dio en una convención, y entendía que el presidente del partido no hacía falta. Y el presidente y su gente, mucha gente de la que andan hoy, que son candidatos, fueron parte de eso, que salieron en el 12 a conspirar, y por eso Hipólito perdió. Porque si usted no tiene plan A, B, C, D, porque a veces suceden cosas, como en las elecciones pasadas que se suspendieron en mayo, entonces usted tiene situación. El que tenga plan, el que tenga organizado en un proceso tan cerrado como está en Santiago, que hay un empate técnico, entonces el que logre ensamblar un plan para ganar las elecciones terminará ganándolo, porque nadie arrastra a nadie. Aquí nadie arrastra a nadie, y hay un esquema de los partidos de boletas, como le digo yo, partidas, de que haga un pacto contigo, pero tú llevas a tus regidores y yo llevo los míos. Eso va a dar espacio para que sucedan muchísimas cosas. En la mañana de hoy estuvo en el café de Diario 55 Patricia Arbaje, un apellido que me extraña, un apellido como este en el PLD. Pero bueno, Patricia Arbaje estuvo en el café de Diario 55, ella es candidata a diputada del PLD. Vamos a escuchar lo que dijo esta candidata esta mañana. Por el tema de salario bajo, también hemos visto el tema de la reducción de la jornada laboral. La juventud tiene muchísimas habilidades que se ha ido rompiendo, el tema del horario laboral, de estar en una oficina de 8 a 5 o de 8 a 6. Entonces sí hay un tema de que debemos de cambiar la composición y el mecanismo de cómo trabajamos. El tema de los salarios bajos o altos, la realidad es que el costo de la vida y los salarios que recibimos no se corresponden. Yo no estoy de acuerdo con esa escala de salarios, porque no hay una escala en la canasta familiar, no hay una escala en los precios, todo cuesta lo mismo. Entonces es un tema que es amplio, pero entiendo que no solamente los salarios bajos lo que desmotiva a los jóvenes. Son muchas cosas que se hablan, que están sobre la mesa y que deben trabajarse de una manera integral. Mire, una muestra de todo esto, y usted conoce parte de esta situación, tenemos en el Consejo de Edilicio una gran representación de jóvenes. Lo mismo vemos en otras áreas, es que los jóvenes hoy no se sienten representados por esos
legisladores que ya tienen una larga data, trayectoria dentro de los partidos y la vida nacional y están buscando la manera de hacer sentirse, o es que no consiguen en el trabajo, como decía Lenis, y se van entonces a la política para lograr y conseguir sus objetivos? Yo no creo que sea un tema de no sentirse representado, yo creo que es un tema de inquietudes, de que como jóvenes inquietos, como jóvenes que participan, el mismo tema de las redes sociales, de la apertura de los medios, entonces también le da cabida, le da interés. Y por supuesto, entendemos que tenemos la voz y la capacidad de estar ahí. Yo no creo que es un tema de no sentirse representado, es un tema más de participar. ¿Es la política una salida, a propósito de esta pregunta que hace Fran, es una salida o una forma de ascenso económico para los jóvenes de hoy? ¿Lo estamos viendo así? ¿Lo están viendo así? Pudiera verse, sin embargo, yo que estoy de este lado puedo decirte que no es un tema de una salida económica, al contrario, es un compromiso muy grande. No solamente económico, es un compromiso emocional, es un compromiso personal, es un compromiso de familia. Entonces yo no veo la política como una salida económica. Sí tiene remuneración, como cualquier trabajo, porque este es mi trabajo actual, pero no es un tema económico. Pero sí buscan los puestos mejores remunerados cuando gana su gobierno. ¿Cómo así? No, porque por ejemplo mi puesto es legislativo, pues si vuelve el gobierno... Pero muchos jóvenes cuando gana su partido pues están buscando las posiciones donde mejor se paga. No es el servir y desprenderse por amor a la patria. Bueno, yo creo que las posiciones van de acuerdo a las capacidades. Y el tema de remuneración ciertamente es un tema de vocación. ¿Y se mide eso en este país, Patricia, las capacidades? Bueno, yo vengo de un sector que se mide. En los gobiernos. Yo pienso que sí. Porque quizá en el sector privado es otra cosa, pero en los gobiernos. Yo pienso que sí, porque no es lo mismo un técnico o un profesional en una materia que una persona que apenas empieza. Por eso hay rangos de posiciones, hay un organigrama definido. Y en muchísimas instituciones hay empleos de carrera y te hacen formar, te dan talleres, te dan cursos, te avalan. Y ya cada día está más automatizado, más esquematizado el tema. El MAP regula todo eso, o sea que entiendo que sí, que vamos bien. En estos días, Patricia, hay un tema que ha copado los medios de comunicación, el interés nacional, y es un tema que se ha producido en el foro en el que usted quiere sentarse, en el Congreso, en la aprobación de una ley, la ley 1-24, que es la ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, que antes era un departamento. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta ley en particular que han aprobado todos los partidos y que al final parece que no ha salido muy bien? Bueno, han aprobado todos los congresistas que representan partidos, porque hemos salido miembros de esos partidos a dar nuestro voto disidente. ¿No bajan líneas los partidos a sus bancadas? Entiendo que en determinados momentos, claro que sí, nosotros siendo parte de una organización, pues nosotros tenemos estatutos y tenemos jerarquías y tenemos rangos y tenemos organismos dentro que se deben de respetar. Pero vamos a conocer la opinión. Mi opinión realmente es el tema de debate del artículo 11, que se fue sugerido una modificación para poner previa autorización de un juez y luego fue modificado nuevamente y ahí fue que tuvo el impasse, que quizás fue una lectura muy rápida, que incluso se ve en el mismo video donde dicen pasen por secretaría a leerlo. Quizás habiendo visto la primera modificación, pues se pecó de la rapidez en la segunda. No tiene justificación, porque yo no puedo decirte que yo no leí. No tiene justificación y la verdad es que no estoy de acuerdo porque implementa un control posterior. O sea, el DNI interviene y si tú no estás de acuerdo, entonces tú buscas un control posterior. Es ahí donde yo como abogada, como procesalista, entiendo que ya está promulgada, pero puede ser modificada para poner el control previa autorización de un juez. Esa situación no desdice de la calidad del trabajo que están haciendo nuestros congresistas. Sería muy injusto desmeritar unos profesionales que están ahí por el beneficio de un voto de una comunidad. Tildarlo así realmente es un error, por eso dije no estoy de acuerdo. Lo único que dice es que no leyeron.
Y yo creo que, mira, bueno, usted es candidata a diputada. Usted sabe que de las pocas cosas que se le pide a un diputado, no tiene, mire, no tiene que ser ni bachiller. Lo único que tiene que saber leer. No tiene que ser profesional de ningún tipo. Va a hacer leyes y no tiene que saber de leyes, no tiene que ser abogado, nada de eso. Lo único que se le pide a un legislador es que lea y apruebe o desapruebe. Quizás decir que no leyeron no debe ser lo correcto, pero sí puede decir que no entendieron. Defender que no leyeron, defender que no leyeron y ponerlo como que es un simple error. A mí me parece tan simple error. No, por eso ese es un trabajo. Por eso ese silencio. La verdad es que una cosa es no leer y otra cosa es no entender. Y no entender puede pasar porque no todos son abogados, aunque se puedan asesorar. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con el tecnicismo de no leer, no se justifica. Ya está, pero entiendo que se puede corregir. Sí, y no solamente es el artículo 11, hay otros tantos que también conspiran contra la libertad de expresión. El 16 al 31. Sí, son varios. ¿Y usted entiende de que el presidente realmente desconocía sobre esto? Sería muy a la ligera decir igual que un presidente no leyó. Un presidente tiene asesores. Además, ¿de dónde sale la propuesta de ley? Es un poco complejo. Pero yo soy política, me tengo que manejar. Además, ya está aprobada la ley, debemos de cuidarnos porque está aprobada en lo que se modifica. Estamos todos expuestos. Esta insinuación que usted acaba de hacer nos hace pensar de que usted se circunscribe a esa línea de pensamiento de que el presidente Abinader tiende a lo dictatorial. Bueno, lo que pasa es que ¿de dónde viene la ley? ¿Fue propuesta por quién? Fue promulgada, se sugirió una modificación y fue ignorada la modificación. Entonces es un tema delicado que nos perjudica a todos. El tema de dictatorial no pudiera, porque implica muchas cosas y tampoco podemos tildar a la ligera de un calificativo tan grande, pero es cuestionable. Continuamos en elecciones 2024, 17 días para que en todos los municipios del país se esté escogiendo los que se van a reelegir o haya cambio de autoridades en el distrito municipal, en los ayuntamientos y también los representantes. Muchos repetirán, otros salirán, otros entrarán, pero esa es la democracia, el juego de la democracia. Los concejales que ahora entran a algo
que en República Dominicana no entiendo por qué no se ha querido revisar, que es el voto, o el voto no, sino la escogencia a través de un método, el método de Holmes, que es un método perverso, porque a veces hay personas que sacan más votos que otros, pero por un tema de proporcionalidad, hay uno que saca menos votos y está, el que sacó más votos se queda fuera por el tema de que se suma el total de los partidos y luego se reparten los escaños. Y por eso mucha gente, teniendo más votos, en un esquema representativo, que es lo extraño de esto, se queda fuera. En la noche de hoy, nosotros queremos tratar con ustedes una frase que es sumamente irónica y que aplica en este momento de la política, y es la frase: si tú ignoras, te buscan, y si tú buscas, te ignoran. Una cosa extraña de la ironía de la vida, y que se da mucho en el tema electoral por lo que significa cuando te necesito, traducido más aplatanado, cuando te necesito, te busco. O una frase que se utiliza mucho en política: las bases son para pisarlas. Te necesito, te busco. Cuando ya no te necesito, entonces pasa a un segundo plano. Y se da mucho esto en el tema político electoral, y más en República Dominicana, donde no hay esa conexión ni de parte de la gente de darle seguimiento a lo que hacen sus representantes, ni lo que hacen los representantes para rendir cuenta a sus representados. Verdaderamente es terrible este asunto de que tú tengas que, para que te pongan atención, generar una situación con te ignorar, te necesitan, te salen a buscar. No te necesitan y te ignoran. Entonces, esa es la frase que en el día de hoy íbamos a estar desarrollando con relación a esto, de es la naturaleza humana, de cómo es la gente cuando te necesita. Y en la política se da mucho. Hay personas que andan abrazando y besando a todo el mundo y luego llegan al cargo y no se acuerdan ni de lo que dijeron, porque eso era la May de Play, ni se acuerdan del esfuerzo que mucha gente hizo para llevar a uno u otro candidato. Oigan la frase para pasar a otro tema: si ignoras, te buscan, y si buscas, te ignoran. Complicado el tema, pero lo importante es que nosotros aprendamos a no ser soquete ni soqueta y dejarnos utilizar. Bueno, yo ignoro, me necesitan, me buscan. Ganamos las elecciones, ya lo que hay es excusas hasta para tomar una llamada, para responder con lo que se había comprometido esta persona, y se da en muchos ámbitos de la vida, pero esto es un programa político electoral. Si ignoras, te buscan, y si buscas, te ignoran. Yo creo que debe haber líneas claras en los procesos electorales con relación a todos los actores, porque yo decía al inicio del programa, de hecho le hacía un llamado a un candidato con relación a esto. No tienes que esperar que te ignoren para tú ir a buscar las personas que en realidad tú necesitas. No puedes esperar que se dé lo inverso, y quien está viendo el programa desde que iniciamos, entonces tiene esto mucho que ver con lo que decíamos al inicio. Te tiene que hacer una crisis alguien para que tú salgas detrás de esa persona. Lo decíamos con relación a un candidato que tenía la obligación, que si quería ganar, debía buscar esas personas. Porque las personas estaban buscando
integrarse, pero estaban siendo ignoradas. Oigan la complicación de la vida. El que necesita es este lo está buscando, pero lo ignoran. No le dan la importancia. Y ahí se da esa situación que lamentablemente se da en la política. Vamos a ir nosotros, luego de este segmento, vamos a tener un sondeo. Si usted ha tenido la oportunidad de escuchar las propuestas de los candidatos a alcaldes, vamos a tener entonces un sondeo para determinar cuál de las dos propuestas, y si usted conoce algo que usted nos pueda resaltar también de lo que más le guste, porque ahorita vamos a tener a los fanáticos de ambos bandos diciendo, no, la de fulano. Y cuando tú le preguntas, ¿y qué es lo que más te gusta del plan? No, yo no sé, yo no lo he leído. ¿De qué más le agrada a usted del plan que han presentado, que se supone que han presentado en sus comunidades, en los espacios donde usted trabaja? Si usted ha escuchado la propuesta de los candidatos, entonces usted nos dirá cuál le gusta más, qué es lo que más le gusta y por qué. La invitación también está hecha para los dos candidatos a que si la tienen impresas. Había uno de los candidatos que en el día de hoy estuvo presentando, me imagino que debe tener ejemplares, faltan apenas 17 días, pero es importante tenerlo hasta para posteriormente, cuando ganen, decirle, pero usted habló de este tema, mírelo aquí. ¿Y por qué está haciendo lo contrario? Que es la manera de cómo los electores tienen la facilidad de dar seguimiento y decir, no, pero en campaña usted plasmó que usted iba a cumplir la ley con el tema jóvenes, mujeres y género, como lo dice la ley, pero no lo está cumpliendo. Pero usted mire, lo escribió aquí, yo tengo el plan de gobierno municipal que usted dijo. Porque ¿qué pasa con los planes municipales? Que muchas veces cualquiera lo ponen ahí a escribir una cosa, lo descargan de internet y dicen, este es mi plan. Este es mi plan. Muy chulo, tú te detienes a leerlo, pero el candidato no lo ha leído. Y lo que te dicen, ve a la página, entra a mi página, en la página están. ¿Ustedes recuerdan aquella frase de Hipólito Mejía? Un tipo con un carisma increíble, que ganó más por el carisma que por los planteamientos que hacía. Un carisma excepcional, tenía y tiene el presidente Mejía. Y le preguntaron en una entrevista, presidente, ¿y dónde está el plan? Y le decía, Calderón, ¿dónde está el plan? Calderón, ¿dónde está el plan? No existía, porque nosotros no podemos darnos el lujo ya a esta altura. Eran otros esquemas, eran otros tiempos. Es importantísimo, porque esto es como el GPS y debe construirse en los partidos. Los partidos tienen estructuras que están diseñadas igual como funciona el Estado. Por ejemplo, usted va a cualquier partido y usted se va a encontrar que hay un director de asuntos municipales y hay un señor o una señora que es el encargado de asuntos, no sé si existen, pero en el PRM hay un director del barrial y comunal. Y hay un encargado de deportes, y hay una encargada de la mujer, y hay una encargada de la juventud, y hay un encargado de los ingenieros, arquitectos, y hay un grupo, por ejemplo, al que yo pertenezco, que es administración, economía y carreras afines. Ahí eso lo engloba todo. Entonces, no es difícil hacer un plan, porque se supone que cuando usted utilice a los técnicos del partido, usted va a crear un grupo multidisciplinario, de decirle, mira, presidente de la juventud del municipio, yo quiero que tú me recojas todas las inquietudes de los jóvenes, de las comunidades, júntate con los presidentes zonales y dile qué hace falta aquí.
júntate con los regionales. Y si puedes ampliarlo en las universidades, entonces tú me vas a traer, me vas a recoger eso. Lo mismo con las mujeres, lo mismo con los ingenieros, lo mismo. Hay jefes de transporte, Por ejemplo, en el caso del PRM, que es un director de lujo, que está este señor que manejó la ruta K. Él es encargado de eso. El tipo tiene una visión y lo demostró en el terreno. Yo le pregunto, ¿usted lo han consultado para el diseño municipal? La respuesta es no. Es un amigo de este programa. Es del director de tránsito en Santiago. Y si usted le pregunta a él que si él fue parte del diseño, que tiene muchísimas y muy buenas ideas, específicamente en el transporte de pasajeros, que fue donde él se desarrolló, pero también, no sé si Gervasio está en el PRD o está en el PRM, pero también siempre ha tenido vínculo político y es un conocedor del transporte urbano y el transporte interurbano que entra a la ciudad. Y la pregunta es, ¿lo han consultado a ellos? Yo apuesto peso a Moriqueta que no. Porque usted sabe que están allá en el Olimpo, cenando con Dios en la Santa Cena. Y entonces llegamos a tirar patá voladora. Cuando se llega, que ni siquiera se sabe. Porque de entrada, si usted es el que diseña un plan municipal de transporte, de mujeres, de juventud, de salud, se supone que esa persona es la que conoce ese plan y es la persona que debe ir a la posición. Pero lo que yo he visto, señores, en este momento, yo he vivido del 98 para acá todas las campañas y yo no había visto lo que yo he visto en esta campaña electoral municipal. Todo vacío de todo, de contenido y de todo. Por lo que estoy diciendo. A mí me tocó salir a recoger información de cuáles eran las inquietudes, cuáles eran las expectativas. Y es fácil, porque vuelvo y digo, en los partidos la gente está agrupada. Nadie está suelto. Todo el mundo pertenece a un frente. Mire, no sé si lo existe en otro partido, pero en el PRM hay un frente hasta de viejos, se llama el Frente de los Viejos Robles, que son figuras que en algún momento fueron dirigentes importantes, por la naturaleza, ya no pueden andar en la calle, pero son un referente. ¿Y usted sabe lo que hay? Un frente de viejos robles, a los cuales se consulta. Entonces no es difícil hacer un plan. Dice que te traigan una cosa de la capital o que tú bajaste una cosa de internet. Ahorita no hay forma de cómo aplicarlo. O se empiezan a dar pata voladora, porque si usted no logra conciliar lo legal con lo administrativo y lo presupuestario, ahorita hay cosas que usted la plasmó ahí y como no cruzó, porque todo, el eje transversal de una administración es la finanza. Y usted no puede decir que usted va a hacer cosas si usted, ese eje transversal, no lo cruza por los demás pilares. Yo me comprometí a hacer una cosa. ¿Y los cuartos? Que tengo ¿Y los cuartos dónde están? Ahí está el problema. Y por eso muchas veces hay endeudamientos excesivos en los ayuntamientos tratando de cumplir esas cosas porque no se creó con tiempo un proyecto municipal. Los dos candidatos de ambos partidos tienen una naturaleza en común, que fueron dos candidatos que no surgieron de procesos, sino sus cúpulas a ambos lo pusieron del dedo, y esto tal vez ha sido un elemento que ha impedido de que se construya muchas cosas, porque cuando a ti te toca ganar, cuando a ti te toca participar, lo primero que tú tienes que conquistar es a lo de adentro. Ahora, si a ti te regalan una candidatura, ¿para qué tú vas a preparar nada?
Y peor aún, si tú te crees que tú vas a heredar el 54% del presidente, o el 50%, o el 49%, lo que usted le quiera poner, si usted piensa que esa herencia va a ser de usted, peor todavía. Por eso es muy importante en los países desarrollados el tema debate. El tema debate. Usted llega a ser candidato, pues usted llega con un... Buenas o malas, no importa. Hay un candidato de un país de nuestro continente que ganó diciendo que iba a romper todo. Lo tenía propuesto, decía, se va el Banco Central, se va el Banco de las Reservas, se van todos los ministerios, porque no importa. Ahora el tipo vendió y durante toda la campaña tenía claro, ha hecho otra cosa, pero al final tenía construido un discurso cuál iba a ser su ruta. Y nosotros tenemos que obligar y llevar a los partidos y a los candidatos a entender que no es en APEDI, ni en la Cámara de Comercio, donde se debaten esas cosas. Los partidos que también han tenido la culpa de esto, porque los partidos ponen a cualquiera y se supone, por ejemplo, en teoría, los PLDistas deben tener una ideología. Los PRDistas deben tener ninguna. Ahí hay cosas que partidos revolucionarios son más conservadores que el carajo. Aquí lo que hay son partidos vivos, de que se acomodan a cosas al momento, a lo que... Partido, que si yo qué, reformista cristiano, ¿quién ha dicho que reforman nada? ¿Cuáles fueron el partido reformista? ¿Cuáles son las reformas? La Fuerza Nacional Progresista, la cosa más conservadora del mundo. El Partido Revolucionario Moderno y el Partido Revolucionario Dominicano, dos partidos asaltados por la oligarquía, más conservadores que todo el mundo. Entonces, eso hay que validarlo. No es bueno ser de derecha ni de izquierda, de lo que usted entienda. Cada quien defiende lo que entienda. No es una cosa, ni ser de izquierda es malo, ni ser de centro, ni ser de derecha. Ahora usted tiene que tener un pensamiento de en qué usted cree y qué usted defiende, que es lo fundamental. Y en base a eso usted dice, mire, por ejemplo, yo creo en el Estado como ente de equilibrio. La gente de la derecha no creen en el Estado, creen que en un Estado chiquito, que no se meta, que todo lo regule el mercado. Yo creo en el Estado. Y en función a eso, si yo fuera, qué sé yo, candidato a alcalde o a presidente, a lo que sea, en función a lo que yo creo, es la línea por donde tiene que ir mi oferta electoral. Pero aquí no existe eso, la gente se monta en ola. La gente, los candidatos aquí los ponen la música que la gente quiere. Y por eso yo, que soy un promotor de la buena política, de la política de debate, de la política, me molesta ver a un hombre del talento de Leonel Fernández convertido en un politicucho de quinta categoría. Tipo con toda la capacidad del mundo de orquestar un discurso, con la capacidad de seducir a todo. Leonel se ha dedicado a ser un opositor de quinta categoría, a oponerse a todo y a decir que todo está malo del gobierno, con todas las capacidades, porque de los otros yo no espero, del otro candidato, ahí no hay nada. Entonces usted no puede esperar nada, porque si no hay mueble en el cerebro, usted no puede esperar nada, pero Leonel es un hombre con muchas capacidades que puede orquestar. Mira, aquí estuvo Carlos Peña, con el que yo no estoy de acuerdo absolutamente, porque es un discurso de derecha, de ultraderecha, como son los fanáticos religiosos. En contra de derechos, en contra de las mujeres, no comulgo con eso. Los que estamos en el centro izquierda somos defensores de los derechos y de la autodeterminación del proyecto de vida de cada quien. La gente de la derecha entiende que hay que tener a los otros subjugados con
con pendejadas y con normas sociales y lo que la iglesia y lo que el lunes. Pero el tipo tiene un discurso estructurado, el cual yo no comparto, pero digo, oye, el tipo se sentó a crear un discurso, que es lo importante, pero para eso están programas como estos, para direccionar, y la misma sociedad está llevando a los partidos políticos. Nosotros vamos a terminar en 17 días, y mire, de manera, y se lo digo de manera clara, no he escuchado de ninguno de los candidatos más que las cositas que dicen, pero no he podido ver los planteamientos correctos del qué, el qué y el cómo. Este problema, el qué y el cómo lo vamos a resolver, o el cómo yo lo enfoco. No lo he visto de ninguno de los dos. Vuelvo y digo, la naturaleza y lo que se ha ido dando en los partidos políticos, que son cosas extrañas, donde no hay democracia, y el dedo daña, porque cuando a ti te regalan un espacio, entonces tú tienes el problema de que lo que he dado, y si usted llegó por una cosa da, ¿qué esfuerzo usted tiene que hacer? Ahora, cuando usted tiene que batir el cobre para convencer, tiene que sentarse. Publicidad, y cuando retornemos entonces vamos a hacer una encuesta de eso. Si usted ha escuchado las propuestas de los dos candidatos a alcalde, entonces usted nos dice, yo la he escuchado y lo que más me gusta es esto. Publicidad y volvemos. Apenas 17 días para el proceso electoral municipal, 108 para el proceso nacional de escogencia del presidente de la República, vicepresidenta, senadores, diputados de ultramar, y en ese mismo proceso o en un esquema diferente también se escogen los diputados nacionales, que es una cosa extraña en un país que no es federado. Los diputados nacionales se utilizan en los espacios federados, no en espacios como este. En la noche de hoy, el sondeo es: ¿quién considera usted tiene mejor propuesta para Santiago? ¿Víctor Fadul, Ulises Rodríguez? Ulises Rodríguez, Víctor Fadul. Usted nos llama a 724-5500 y nos dice si usted considera cuál es la mejor propuesta para Santiago. 724-5500. Dos candidatos, como siempre hemos dicho, con la capacidad. Buenas noches. Muchachos, un poco de retorno. Hay una llamada ahí, pero la escucho muy lejos. Buenas noches. Buenas. Bueno, suban un poco el retorno.
escuchen siempre por el teléfono, no por el televisor. Dos candidatos que tienen la posibilidad de ganar, porque aunque hay mucha gente que han querido hablar mal de las encuestas. Víctor Fadul. Víctor Fadul. Una llamada para Víctor. Aunque mucha gente ha querido desacreditar las encuestas, y los partidos han tenido mucho que ver con esto también, porque... buenas noches. Sí, para participar en el debate. ¿Quién? Víctor Fadul. Víctor Fadul, que lleva 2 llamadas. ¿Quién cree usted tiene mejor propuesta para Santiago? Ulises Rodríguez, Víctor Fadul. Víctor Fadul, Ulises Rodríguez. Vamos a ver. 724-5500. 724-5500. Buenas noches. Sí, buena. ¿Sí? ¿Está en el aire? Víctor Fadul, el Víctor mejor Fa- síndico que tendrá Santiago. Gracias por su llamada. 724-5500. Ulises Rodríguez. Buenas noches. 724-5500. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Buenas. 724-5500. Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. ¿Quién? Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Buenas. ¿Quién entiende usted tiene mejor propuestas para Santiago? Yo no he escuchado ninguna. ¿Y son? Ulises Rodríguez. Buenas noches. De verdad me gusta, yo soy Ulises Rodríguez. Buenas noches. Me gusta conservar esos tipos de documentos hasta para la historia. Buenas noches. Buenas. ¿Quién? Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, que, bueno, Víctor tiene 5, Ulises tiene 4. Buenas noches. Con Ulises. Ulises Rodríguez, que empata. ¿Quién tiene mejor propuesta para Santiago? Rodríguez. Ulises Rodríguez, que toma la delantera con 6. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién tiene mejor propuestas? Víctor Fadul. Víctor Fadul, que empata con Ulises 6. Yo se lo digo, señor, esto está cerrado. Ulises Rodríguez. ¿Quién? Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Aló. Sí, ¿quién tiene mejor propuesta para Ulises. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Ulises. Buenas noches. 724-5500. Hello. Sí, ¿quién tiene mejor propuesta para Santiago? Víctor Fadul, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, Víctor Fadul. Póngalo usted como usted quiera. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, que llega a 10. Buenas noches. Buenas. 724-5500. Usted nos llama y nos dice quién usted entiende tiene mejor propuesta. ¡Aló, buena! Ulises Rodríguez. Gracias. 724-55. Víctor Fadul. Víctor Fadul. 724-55. No estamos haciendo un sondeo. Buenas noches. Sí, su voto. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Estamos diciendo quién tiene mejor propuesta. No estamos diciendo por quién votaría, sino quién usted entiende tiene mejor propuesta de estos candidatos. Buenas. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Sí. Buenas. Buena. Sí. Ulises Rodríguez. Sí, Ulises Rodríguez, no hay más nada que buscar. Gracias. 724-5500. Buenas. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, que llega a 15. Buenas noches. Ulises Rodríguez, el próximo síndico de Santiago. Buenas noches. 724-5500. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Buenas. 724-5500. ¿Quién tiene mejor propuesta para Santiago? ¿Quién tiene mejor propuesta para Santiago?
Buenas. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Sí, buena. Sí, ¿quién tiene mejor propuesta? Fadul. Para Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Bueno, Ulises Rodríguez. Rodríguez, buenas noches. Víctor Manuel Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Hola. Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién tiene mejor propuesta? Ulises. Ulises Rodríguez. Ulises. Buenas noches. Buenas. Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Víctor Fadul. El mejor, Ulises. Ulises Rodríguez. Buenas noches. ¿Quién? Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Víctor Fadul. Víctor Fadul. Esto está cerrado. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises desde Providencia. Rodríguez. ¿Desde dónde? Buenas noches. 7. ¿Quién? Buenas. ¿Quién tiene mejor propuesta para Santiago? ¿Víctor o Ulises? ¿Rodríguez o Fadul? Buenas. Buenas noches. Buenas, por Víctor Fadul, próximo alcalde de Santiago. Gracias por su llamada. 724-5500. Buenas noches. Buenas Ulises noches. Rodríguez, el Ulises. mejor síndico que tendrá Santiago. Buenas noches. El Cacupelao. Ulises Rodríguez, el decapotado. Buenas noches. Estos tigres son... Ulises Rodríguez, el mejor síndico de Santiago. Gracias. 724-5500. Desde Cerro Alto por Ulises. ¿Desde dónde? Cerro Alto. Bueno, no escuchamos el lugar, pero buenas noches. Víctor. Víctor Fadul. Buenas noches. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Vitico Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Sí, buenas. Sí. Desde el Ejido con Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. 724-5500. Buenas noches. Buenas noches. Trabajando se consiguen las cosas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién tiene Buenas noches. mejor propuesta para Santiago? Bueno, esto parecía puro carnaval con ese feedback que se produjo ahí. 724-5500. Escuchen por el teléfono, no por el televisor. Buenas noches. El trabajo siempre define el éxito de cualquier proyecto. Buenas noches. Buenas. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién Ulises tiene? Rodríguez, desde Ulises- Estados Unidos. Bueno, es el tema de los sondeos. Buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. Del barrio de Corea, José Peña le habla por Ulises. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. 724-5500. ¿Quién tiene mejor propuesta? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Díganos. Ulises. Víctor Fadul. Buenas noches. Víctor. Sí, Víctor, ya tomamos su... Buenas noches. Buenas. Arroyo Hondo con Ulises. Arroyo Hondo con Ulises. Buenas noches. Sí.
¿Quién tiene mejor Buenas. propuesta? Buenas noches, de Tamboril. Ajá. Por Ulises Rodríguez. Por Ulises Rodríguez. Buenas noches. No, usted no puede votar si es de Tamboril, pero ese es el tema con los sondeos. Aló. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches, por Ulises Rodríguez, Ulises- el próximo alcalde de Santiago. Ulises Rodríguez, 724-5500. Víctor Fadul, el mejor síndico. Víctor Fadul, buenas noches. Hola. ¿Quién tiene mejor propuesta? Amigo, no pídame el teléfono de Melanie, amigo. Está en el aire. Si ustedes escuchan por el teléfono, entonces me pueden escuchar a mí en directo. Si escuchan por la televisión, entonces hay un momento de No. retraso. Buenas noches. Sí, de Pekín, por Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, buenas noches. Ulises. Aló. Buenas. Hello. Buenas Buenas noches. noches. Olla del Caimito con Ulises Rodríguez. Nos vamos todos. Gracias. 724-5500. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Gracias. 724. Buenas noches. Está en el aire. Buenas noches. ¿Quién tiene mejor propuesta? Por Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Sí, buena, Víctor Fadul. ¿Cómo? Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Buenas noches. (724-5500). Buenas noches. ¿Quién tiene mejor propuesta? ¿Usted considera que Víctor, Ulises o Víctor? Llámenos al 724-5500 y díganos quién usted entiende que tiene mejor propuestas. Buenas noches. Buenas noches. La ley electoral contempla que estas propuestas, que es la garantía de que los candidatos puedan tener una guía de cómo llegar, cuando llegan, si llegan al momento, la ley contempla que los candidatos que van a espacio administrativo tengan que tener un plan. Buenas noches. Que no debe ser un plan para cumplir con la ley, ni para cumplir con APEDI, ni con los empresarios. Debe haber un plan de desarrollo porque no puede haber un invento de que yo creo. No, las cosas tienen que ser organizadas, tienen que ser medibles y tienen que tener todo un plan de contingencia si no se pudo, validar de dónde van a salir los recursos, si se puede, si no se puede. Pero los planes tienen que ser verdaderos planes, no cosas para parecer que yo soy más técnico, que conozco, no. Debe haber un compromiso verdadero, porque empezaba el programa con que tenemos una realidad en el día de hoy que ni siquiera, no lo que dicen los planes, si ni siquiera la ley se está cumpliendo. Hoy es el Día Nacional de la Juventud y nosotros tenemos 8 años con un departamento de la juventud cerrada, con un departamento de deportes cerrado. Entonces, la importancia de tener planes es eso, de usted decir, mira, lo primero es que usted tiene que cumplir con la ley y decir, en base a la ley, me dice que yo gasto el dinero de esta manera y en base a eso yo hago un plan para los 4 años. Buenas noches. Bueno, el programa se está terminando. Nosotros vamos a hacer un conteo entonces aquí. Tenemos que Ulises 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 33. Víctor Fadul 5, 10, 15, 20, 22. 22, que esto sería 33, 22, serían 5. Vamos a utilizar este aparatico, como decía don Álvaro, el aparatico, para entonces ver. Tenemos que Ulises Rodríguez, 33 llamadas, que vuelvo y digo, el asunto era, voy a hacer una opinión, yo no he escuchado propuesta, ni he visto propuesta de ninguno de los candidatos, y
si entienden, porque es que aquí la gente tan bueno, estos candidatos tan buenos, que no escuchan ni se quieren, que hasta con los choferes de ustedes, nos manden la propuesta para nosotros sopesarla y hacer un comentario y nosotros tener un criterio, porque a veces el fanatismo no es que yo soy de... No, es decir, mira, nosotros tenemos un tema de vialidad en Santiago y este candidato, el candidato tal, dice, identifica el problema e identifica cómo, cuándo va a resolver el problema, que es lo que nosotros hacemos aquí. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo estuvo el asunto en términos porcentuales. 55 llamadas, 33 para Ulises y 22 para Víctor. Entonces tenemos que 22 entre 55 por 100. Tenemos un 40%. Y entonces tenemos que 33 entre por 100. Tenemos en manera porcentual que de las llamadas que recibimos, que no era un sondeo a quién usted prefiere, pero yo sé que al igual que nosotros, nadie ha escuchado propuesta porque estamos en el llegó papá. 60% para Ulises, 40% de las llamadas para Víctor Fadul. Le conviene hasta los mismos candidatos, porque cuando usted llega a administrar, a dirigir, sin un plan, sin un master plan, como se llama en administración, sin un master plan, entonces el más perjudicado es hasta el mismo alcalde, el mismo candidato, el mismo político que llegó sin planes, y entonces cuando llega el momento, a lo mejor no puede ni siquiera gestionar su reelección, porque llegó a dar tumbos, llegó a inventar, se le fueron los 4 años con las buenas intenciones, pero el tiempo no le alcanzó para poder desarrollar porque llegó sin plan, llegó sin una idea clara, que fue lo que le pasó a Manuel Jiménez. Todas las buenas intenciones del mundo, llegó sin un plan, sacó las compañías recolectoras de basura sin tener un plan, se le caotizó el municipio, con todas las mejores intenciones del mundo, un hombre tan aparente, se le fue la gestión a pique y quedó hasta fuera de la boleta porque llegó sin un plan. Llegó voceando cosas, pero él no tenía claro lo que iba a hacer y cometió el error de desguazar el ayuntamiento sin ningún plan que solo tenía en la cabeza, y ahí vino el fracaso. Gracias por acompañarnos, por habernos acompañado en esta noche. En el día de mañana, a las 7 en punto, aquí estaremos al pie del cañón. Mañana los esperamos a todos y a todas en elecciones 2024. Vamos a escuchar, vamos a tratar de buscar las propuestas y votar por lo que más le conviene a Santiago. Feliz resto de la noche, nos encontramos mañana. Bye bye. Somos